Iniciemos este video hablando acerca de lo que distingue Maurer entre dos conceptos claves del derecho público. El primero, que es el derecho público subjetivo, que son los derechos que los individuos pueden exigir frente a la administración, y el segundo es el derecho público objetivo, que son las normas que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos. En cuanto a los fundamentos históricos del derecho público objetivo en Colombia, se destacan tres aspectos importantes. Veamos, el primero es la construcción del Estado de Derecho, que está influido o es influida por la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, que buscan equilibrar los intereses del poder público y los derechos de los ciudadanos. Segundo, es la influencia del derecho administrativo europeo, especialmente los modelos francés y alemán, que contribuyeron a consolidar el principio de legalidad y la organización de la administración pública en Colombia. Y el tercero es la Constitución de 1991, que refuerza la protección de los derechos fundamentales y que establece un control más riguroso sobre la administración en función de los derechos de los individuos. Sobre los medios de protección, Maurer menciona varios mecanismos claves en Colombia, los cuales son los siguientes. Primero, la acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución, que permite a cualquier persona reclamar la protección de sus derechos fundamentales ante los jueces. Segundo, se encuentra el control judicial de la administración, que se realiza a través de tribunales administrativos que pueden revisar y anular esos actos administrativos ilegales. Tercero, está la responsabilidad patrimonial del Estado, que establece la indemnización por daños causados por esos actos administrativos. Cuarto, los recursos administrativos que pueden hacer uso, como la reposición y apelación, que permite impugnar decisiones de la administración. Además, Maurer subraya la importancia de la participación ciudadana en el control de la legalidad de los actos administrativos. Encontramos que en la Constitución de 1991 se refleja el carácter participativo del Estado, buscando equilibrar el poder público y los derechos fundamentales. ¿Mediante qué? Mediante los mecanismos de protección, como la acción popular, el plebiscito, la rendición de cuentas, etc. Asimismo, mencionan los mecanismos de control constitucional y administrativo, junto con los mecanismos de participación ciudadana y control judicial y disciplinario, los cuales van a garantizar la protección efectiva de los derechos ciudadanos frente al poder público. Hans Kelsen, desde su enfoque normativo, señala que el derecho público regula las relaciones de coordinación y subordinación en las que el Estado actúa como sujeto con potestad pública. El marco regulatorio del derecho público en Colombia rige las interacciones entre el Estado y los ciudadanos, así como las diferentes entidades públicas. El objetivo de este sistema es garantizar que el Estado opera de acuerdo con sus responsabilidades fundamentales, como se describe en el artículo 2 de la Constitución Política de México. Esto lo que busca proteger es al individuo frente a posibles excesos del Poder Ejecutivo. Esto se vería tal como lo menciona él, en el sentido que para admitir la existencia de un derecho subjetivo, en el derecho público es necesario tener en cuenta que en este ámbito del derecho se habla del interés general, por lo que siempre es necesario de manera previa preguntarse si hay una norma que indique a la administración o se obligue a comportarse de cierta manera. O dos, si debe la norma jurídica servir de protección a los intereses del ciudadano o a los intereses colectivos. Entonces, de acuerdo con Bedel, algunas de las reglas cuyo respeto se imponen a la administración en virtud del principio de legalidad tienen un origen extraño a la propia administración. Respecto a la Constitución, según Jorge Enrique Ibáñez, la Constitución política de cada Estado representa el punto de llegada en el que se sintetizan todos los fines de la comunidad de un territorio determinado. En ella se definen las autoridades encargadas de ejercer las distintas funciones públicas, estableciendo así la estructura en el marco para el ejercicio del poder público. En este sentido, Colombia encontramos en primer lugar la Constitución política, la cual, de acuerdo con el artículo cuarto de la misma, es la norma de normas, y en este sentido se convierte, como lo define Bedel, en un cuerpo de reglas superiores a cualquier otra regla que se impone evidentemente a la administración. El principio de legalidad establecido que la
administración pública debe operar dentro del marco del derecho. Según indica el texto de Bedel, la legalidad se refiere a la cualidad de lo que se forma la ley. Sin embargo, es importante entender como el término ley en el sentido más amplio, es decir, como derecho. De esta forma, la legalidad se refleja conformidad con el derecho y se considera sinónimos de regularidad jurídica. En el contexto colombiano, este principio tiene fundamento en la Constitución como la norma suprema. Esto garantiza que las autoridades públicas no pueden actuar fuera de los límites establecidos por la ley, como se menciona en el texto. El principio de legalidad aplicado en la administración establece que ésta se debe actuar conforme a derecho. Para el control constitucional y la legalidad, pues este tiene como objetivo principal garantizar la supremacía de la Constitución sobre todos los actos jurídicos y administrativos contrarios a sus disposiciones. En el texto de Bedel, la Constitución es descrita como un órgano normativo supremo al que está subordinado toda la administración pública. La Constitución es el cuerpo de reglas superiores a cualquier otra regla y se impone evidentemente a la administración. Esto lo dice Bedel en su texto de Derecho Administrativo. En este contexto, cualquier acción administrativa que contradiga la Constitución puede ser revocada, ya que no se ajusta al principio de legalidad ni a la estructura normativa. Este principio establece que toda norma debe adherirse o acción debe adherirse a la norma constitucional y cualquier infracción a este marco normativo hace que sea automáticamente inválida. Dentro del sistema legal colombiano, el Consejo de Estado juega un papel fundamental en la anulación de acciones administrativas que infrinjan la Constitución. De acuerdo con el enfoque de Bedel, esta autoridad se basa en los siguientes principios. Primero, el de primacía de la Constitución, que es que cualquier acción administrativa que sea contraria a la Constitución sea inválida, ya que infringe normas que son más allá del Estado. Y la estructura normativa es que las acciones administrativas deben adherirse a la jerarquía de normas, siendo la Constitución como criterio superior que les permite su validez y a cualquier regulación administrativa. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Administrativo colombiano dice que con los actos administrativos pueden ser cancelados por abuso de poder o infracción a las normas superiores. Esto abarca cualquier acción que vaya en contra de principios constitucionales como el de la equidad, el debido proceso o los derechos fundamentales. Los mecanismos de anulación en el sistema colombiano, se puede hablar también del control directo del Consejo de Estado, este organismo tiene la facultad de anular los actos administrativos que infrinjan la Constitución o a la legislación. Por ejemplo, si un decreto presidencial que afecta a los derechos fundamentales puede ser inválido o si supera los límites legales. También existe la acción de tutela, aunque su objetivo principal es salvaguardar los derechos fundamentales. En algunas ocasiones, la tutela puede resultar en una suspensión de actos administrativos que infrinjan la Constitución. En lo que respecta a los actos normativos como los decretos que tienen fuerza de ley, la Corte Constitucional realiza un control automático para que antes de estos sean promulgados, pues estén conformes a la Constitución. Desde la perspectiva de él, el principio de legalidad y la supervisión de la administración se fundamenta en la noción de que toda acción del Estado debe ceñirse en el marco jurídico superior. La capacidad de anular los actos administrativos que sean inconstitucionales refuerza la noción de un Estado de Derecho en el que las acciones de las entidades públicas están sujetas a la Constitución. Como lo indica Bedel, el principio de legalidad aplicado a la administración expresa la obligación de tener a la vista en su acción el interés público. En resumen, el control constitucional y la derogación de los actos administrativos que son inconstitucionales son herramientas cruciales para asegurar que la administración pública opere dentro del marco legal. Finalmente, revisemos la jurisprudencia relevante en el derecho público colombiano, en la cual Colombia cuenta con varias sentencias icónicas que han marcado el desarrollo del derecho público y han reforzado los principios constitucionales y democráticos. Algunas que podemos mencionar son las siguientes. Tenemos la sentencia T-406 de 1992, en la cual la Corte Constitucional reconoció al Estado Social de Derecho como portador de la visión institucional del interés general, dando un lugar fundamental a la acción de tutela frente a los derechos fundamentales, buscando la eficacia de los mismos, de tal suerte que no se reduzcan a tener una fuerza simbólica como lo hacían antes, sino tal como lo menciona la Corte, con esta nueva Constitución los derechos sean aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela. Adicionalmente, es de resaltar que en esta sentencia la Corte señaló que el aparato estatal no tiene ningún sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos.
Tenemos la sentencia T-025 de 2004, en la cual la Corte le ordenó al gobierno implementar políticas públicas específicas a pesar de que haya una escasez de recursos, y reforzó la responsabilidad estatal en la garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables. Esta es una de las decisiones más emblemáticas en la que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la situación de desplazamiento forzado en Colombia. En esta sentencia, la Corte destacó que la acción estatal debe orientarse siempre al cumplimiento del interés público, principio desarrollado por autores como Bedel, quien afirma que la administración debe ser guiada por este interés en todas sus acciones. Para la Corte, desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede seguir siendo aplazada de manera indefinida. Adicionalmente, la Corte añadió que las autoridades están obligadas por los medios que estimen conducentes a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de los sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad. Tenemos la sentencia SU 039 de 1997, en la cual la Corte reforzó el derecho a la consulta previa, obligando a que las comunidades indígenas sean escuchadas antes de tomar decisiones que afecten sus territorios, haciendo de esta manera énfasis en la garantía del derecho a la participación en los temas que a los ciudadanos les afecten. En esta sentencia, la Corte señala cómo el mecanismo de consulta previa adquiere la calidad de derecho fundamental, a pesar de que explícitamente no se encuentra escrito en el catálogo de derechos, puesto que incluso más allá de eso, la participación ciudadana debe ser entendida como un principio fundante del Estado colombiano, tal como lo denota el preámbulo, la definición de Estado en el artículo 1 y la enumeración de los fines esenciales del Estado en el artículo 2 de la Constitución Política. Así, la Administración tiene la obligación de escuchar a la comunidad, en este caso indígena, antes de tomar una decisión que pueda afectar. La sentencia C-588 de 2009 es el fallo en el que la Corte Constitucional reafirmó que el control de constitucionalidad de las leyes es exclusivo de la Corte y no puede ser delegado a otras instancias. En este caso se subrayó la importancia de la supremacía constitucional y la preservación de la independencia judicial de los otros poderes. En la sentencia C-253 de 2017 se hace referencia a la separación de poderes y al sistema de frenos y contrapesos. En esta sentencia, en la que se examinaba la constitucionalidad de un procedimiento legislativo especial para implementar el acuerdo de paz, la Corte señaló que es la limitación de poder la que opera como garantía para el funcionamiento de la democracia y un sistema republicano de gobierno en el que debe prevalecer la subordinación de la actuación de los servidores públicos y los particulares a las reglas jurídicas, señalando literalmente que el poder concentrado tiende necesariamente a tornarse arbitrario, desproporcionado y materialmente injusto, pues suplanta la noción de derechos por la de privilegio y con ello se hace incompatible con el principio de igualdad, garantizado a través de la norma jurídica general y abstracta. En la sentencia C-818 de 2011, que si bien existe reiterada jurisprudencia sobre el derecho de petición, en esta se hace o se fija el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, señalando que el mismo es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, y señala que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta, oportuna de la cuestión solicitada, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. De manera enfática señala que toda petición debe ser oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente con lo solicitado y obviamente que sea puesta en conocimiento del peticionario. Finalmente tenemos la sentencia 2014-02189 de 2019 del Consejo de Estado, en la que es muy importante resaltar que el debido proceso pasó de ser un derecho fundamental reconocido únicamente en el ámbito judicial a ser un derecho con pleno reconocimiento para el derecho administrativo. Y por tanto, el ciudadano frente a la administración tiene un mecanismo especial de protección, puesto que este derecho impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública la protección de sus derechos de contradicción y defensa.